Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Mauricio Moreno y espero que se encuentren sanos en medio de esta nueva realidad. Es un gusto para el apostolado creyente del movimiento Regnum Christi darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en la charla del día de hoy. Tenemos el placer de contar con el padre Fernando Morales, que es sacerdote del Legionario de Cristo, con la charla Nacidos para Reconciliar, mensajeros de unión en un país dividido. Aspectos que tenemos claro con toda la situación que estamos viviendo, que el tema de reconciliación es básico para cerrar esas brechas que se han venido aumentando en esta pandemia. Creyente, quiero recordarles, es un apostolado del movimiento Regnum Christi que busca llevar conocimiento a diferentes audiencias sobre temas católicos de relevancia para que, como dice nuestro lema, podamos ser unos cristianos más integrales. El padre Fernando Morales es licenciado en Filosofía y Teología del Ateneo Reginum Apostolorum de Roma. Actualmente se dedica a la formación de laicos y a la formación permanente de sacerdotes en Colombia, y así como guía de peregrinaciones. También publica muy buenos contenidos en su canal de YouTube. Quiero aprovechar para saludar a Danilo Raymond, también parte del movimiento, quien está transmitiendo esta charla, ¿cierto?, a más de 40 personas bajo la plataforma de Clubhouse en un apostolado que él tiene de llamado Club de Adultos Mayores. Y de igual forma quiero agradecer a Al Market y especialmente a Daniela Martínez, quienes nos están apoyando el día de hoy en la parte técnica de la transmisión y el manejo de esta charla. Esta conferencia la estamos transmitiendo en esta oportunidad bajo nuestras dos plataformas, bajo YouTube y Creyente, en Creyente Integral, perdón, en Facebook y en YouTube, bajo nuestros nombres de Creyente Integral. Y les recordamos que nos pueden seguir ahí para enterarse de nuevos eventos que vamos a hacer. Pues no siendo más, lo dejo Padre Fernando, el público es suyo. Muchas gracias, Mauricio, por esta presentación. Y bueno, pues sin más, quisiera comenzar, pues quisiera comenzar invocando el auxilio de Dios y de la Virgen para que este momento pues sea de mucho provecho y que realmente todo lo que podamos conversar realmente nos enriquezca. Así que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos este momento, esta conferencia, y te pedimos que tú nos ilumines en todas nuestras reflexiones. Te lo pedimos por intercesión de tu Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muy buenas noches a todos y bueno, pues he querido afrontar este tema pues de una manera que nos pueda ayudar no solamente en la situación social del país en este momento, que obviamente es uno de los aspectos principales que vamos a tocar, pero en general para toda nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos hablar hoy? Bueno, en el fondo el tema principal que queremos tocar hoy es el tema de la polarización o la tentación de la polarización. Estamos en un mundo fuertemente polarizado y es porque el espíritu humano tiende hacia los extremismos y lo más común es que la mayoría de las personas no sentimos que los polarizados son los demás, que nosotros somos equilibrados y los demás son los que son extremistas o los que están equivocados. Y con esa actitud es como se va creando precisamente esas polarizaciones que dividen no solamente un país, como de hecho estamos viviendo en Colombia a nivel social y político, sino también en otros niveles, como por ejemplo en la iglesia, en muchos temas, o en otras cosas que ahora iremos mencionando. Es una tendencia constante y vamos a ver que hay factores que hacen que fácilmente podamos nosotros irnos a un extremo o al otro. Pongo algunos ejemplos.
En cuanto a la problemática social del país, pues es evidente que la polarización se da sobre todo en temas ideológicos que se resumen y se sintetizan en las palabras derecha e izquierda, ¿no? Y las personas se van encuadrando o se van eh, enfilando detrás de uno de estos dos extremos y van tomando unas posiciones que la mayoría de las veces es simplista, que no ve las problemáticas de fondo y simplemente pues nos dedicamos a ver a los malos que están del otro extremo, del otro lado, ¿no? Esto en el campo sociopolítico o económico también. Pero podríamos hablar, por ejemplo, también en el campo religioso. Pongo algunos ejemplos. Uno muy mencionado en los últimos tiempos, especialmente el último año con la pandemia, ha sido el tema de la comunión en la mano. Y tenemos gente dentro de la iglesia, sobre todo las personas más religiosas, que toman posiciones radicales a favor o en contra de este tema, ¿no? Y vemos cómo hay personas que a partir de ahí se dividen y toman esto, ¿no? De comunión en la mano, pues comunión en la boca, y se polariza la situación, ¿no? Entonces, y podríamos hablar de ahora recientemente, para personas que están más informadas de cuestiones de la iglesia, se da temas de la misa tridentina en latín o no, a favor o en contra, y ahora hay algunas noticias en torno a eso, y entonces se dan de nuevo polarizaciones y la iglesia se divide, ¿no? De hecho, vemos cómo hay personas que dicen, no, pues yo apoyo al Papa Francisco y yo apoyo al Papa Benedicto como si fueran contrarios y crean unas divisiones donde no las había y se van creando unas cosas enfermizas, polarización. Pero ¿qué me dicen incluso, no solo en temas políticos y religiosos, sino hoy por hoy, pues un tema que a todos nos concierne, temas de salud en medio de la pandemia, vacuna sí, vacuna no. Y entonces tenemos polarizaciones en torno también a este tema y las personas toman posturas casi extremas o se dan, pues, otra palabra también para hablar de polarizaciones fuertes, hasta fanatismos de un lado, de otro. Entonces, todo esto hace que al final se cree una ruptura porque no hay lugar a ningún tipo de diálogo en un país, en un mundo, en un país, en una iglesia, en una humanidad polarizada y dividida. Entonces, hoy queremos hablar precisamente de cuáles son las claves de fondo de una polarización. Lo vamos a aplicar principalmente al, al aspecto social que estamos viviendo en Colombia, pero no es exclusivo de esto, nos va a servir para toda la vida, porque en el fondo queremos aprender de Cristo, queremos aprender de Cristo. Cristo no fue ningún fanático, ni político, ni religioso. Y fíjense que muchos quisieron empujarlo al fanatismo, al extremismo. Muchos querían que Jesús fuera un luchador social, un revolucionario político, y precisamente por no haber sido esto y haber buscado más bien la reconciliación y la paz, fue donde él encontró incomprensión de todos lados, ¿no? No solo de uno, sino de todos lados. Y eso es lo que más o menos queremos nosotros ver, cómo actuaba Cristo y cómo juzgaba a Cristo. El juicio de Cristo es un juicio equilibrado. Entonces nosotros vamos a tratar de ver algunos aspectos que nos puedan ayudar para encontrar el equilibrio. Yo creo que esa es eh, la principal palabra o el concepto fundamental que queremos manejar. Ser equilibrados de juicio, que no significa el siempre y en todo querer encontrar coincidencias, porque muchas veces no las habrá, pero sí el evitar a toda costa los extremismos. Entonces creo que esto ya se ha entendido, entonces esta introducción. Entonces, primera cosa que queremos hablar es que el ser humano psicológicamente el ser humano tiende a buscar estar en un lado de los temas, en un lado de la discusión y buscamos eh,
afiliarnos, por decir así, a un lado, a un bando, y por tanto a un polo en cuestión. Y entonces, ¿eso por qué? Porque psicológicamente eso nos da una sensación de sentirnos buenos, de sentir seguridad y de sentirnos, pues, como parte de un grupo. Entonces vamos a ir viendo cómo este mecanismo psicológico, pues, se va dando en nosotros. ¿Y cuál es el peligro de agruparnos o de irnos por un lado de la discusión de manera poco crítica o de manera simplista? Pues ocurre que abrazamos las opiniones de ese extremo o de esa ideología y ya no nos informamos, ya no nos interesamos realmente por la verdad, sino que nos quedamos con una explicación reductiva de la realidad. Y en esto vamos a hacer, a ver, un ejemplo, y aquí, pues, tal vez es bastante claro en lo que hemos estado viviendo en el país, en Colombia. Entonces, tenemos dos explicaciones opuestas de lo que ha ocurrido y está aún ocurriendo en el país, pero sobre todo del el paro y de todas las protestas que hemos estado viviendo. Dos explicaciones simplistas y me atrevo a decir desde ahora dos explicaciones reductivistas y falsas en cuanto que se quedan en la superficie de un asunto. Una explicación simplista de un lado, de una postura, sería quien dijera, bueno, no, toda esta violencia es simple y sencillamente vandalismo promovido por la extrema izquierda y financiado por el narcotráfico y es un plan de la izquierda mundial para quedarse en el poder. No estoy diciendo que nada de esto pueda tener un aspecto de verdad, sino estamos diciendo que reducir todo el problema a esto y que esta es la única explicación importante es de suyo reductivista y falso. Faltan un montón de elementos que ahora vamos a mencionar, que no entran dentro de ese análisis. Y si yo solo manejo esto, me estoy polarizando, estoy descalificando completamente a un montón de personas de manera injusta y no estoy queriendo ver una realidad más amplia. Del otro lado, al otro extremo, está la explicación simplista de decir, no, los jóvenes de la primera línea son unos héroes que nos están salvando de la derecha que se está comiendo este país y que está destruyendo, porque es pura corrupción. El gobierno únicamente ha destruido el país y nos está matando, ¿no? Este tipo de cosas las escuchamos constantemente de un lado y de otro y en realidad se trata de opiniones profundamente simplistas, falsas, bastante reductivas hasta el punto de realmente ser infantiles. Aquí, pues simplemente no voy a entrar en un análisis larguísimo, pero sí le voy a dedicar unos minutos a tomar unos puntos de análisis que en realidad no son míos, los estoy tomando del padre Juan Jaime Escobar, es muy conocido y que ha hecho un análisis recientemente que me ha parecido muy, muy completo de la situación en el país. Y uno ve realmente una visión que trata de tomar de manera equilibrada y amplia todos los factores que entran en juego para no simplemente irnos de un lado o irnos de otro. Entonces, primera cosa que tenemos que decir es que es verdad que en Colombia no ha habido, no hay igualdad, no es un país, digamos, que haya igualdad de oportunidades, pero en realidad es algo que históricamente ha sido así siempre. Es decir, la historia de Colombia y en general de los países latinoamericanos, pero hablando de Colombia, pues nunca ha habido un bienestar mayoritario en Colombia, nunca ha habido una clase media grande, más bien ha habido una clase alta muy pequeña, siempre, no hoy, no a partir de tal o cual gobierno, tal o cual tendencia política.
eso ha sido una realidad en Colombia y que por tanto, al no haber una clase media grande y predominante, pues no ha habido un bienestar amplio predominante en la sociedad. Más bien, hay una mayoría con pocas oportunidades y en estratos bajos. Y recientemente las estadísticas que se han publicado en los últimos meses pues nos lo confirman que sigue siendo la realidad. Ahora bien, segundo punto, la estabilidad, relativa estabilidad que se había alcanzado en el país a nivel económico, se había alcanzado hasta marzo del año pasado, unos niveles pues dentro de lo precario de nuestros países latinoamericanos eran positivos y sin embargo vemos que a partir de la pandemia todo eso se vino abajo por razones obvias, ¿no? Y a este tema de la pandemia, que ha sido una ruina a nivel económico, a nivel social, por muchos lados, en muchos aspectos, se ha sumado también el factor de la inmigración venezolana, que obviamente no les vamos a echar la culpa a estas pobres personas que se han visto obligadas a esto, pero es un factor que también ha tenido un peso enorme en el país y por tanto ha venido a pesar, a llenar de incertidumbre la vida de los colombianos. Entonces vemos cómo todo esto, todos estos factores nos han llenado primero de una inestabilidad eh, y psicológica, emocional en el país. Hay una inestabilidad profunda porque realmente emocionalmente las personas no están bien porque el panorama es muy incierto ante la pandemia que se ha ido alargando y alargando y cada día vemos que hay una cepa nueva y que hay un pico nuevo y que hay una restricción nueva y nuevos estudios, nuevos peligros. Entonces hay una incertidumbre emocional, inestabilidad emocional en el país. Esto aunado a una inestabilidad social, o sea, de factores ya sociales y políticos, y luego, obviamente, una inestabilidad económica, acabamos de mencionar, una crisis económica fuerte, profunda, se ha paralizado la economía, el desempleo ha crecido, bueno, todas estas cosas juntas, unidas a una crisis sanitaria específicamente, la muerte de muchísimas personas, el colapso de los sistemas de salud en varios momentos, bueno, todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Y si eso lo aunamos a una historia larga de desigualdad, entonces tenemos aquí un cóctel y una ensalada de factores realmente explosivos. Entonces tenemos que ser conscientes de esto y luego no hay que olvidar que todos estos factores que hemos mencionado ahora, críticos, se dan en medio de una inestabilidad mundial, no de Colombia, sino mundial, y que se ha dado en la última década o década y media, que ha habido movimientos de inconformismo y de protesta en todo el mundo, en el mundo árabe, en el mundo anglosajón, hemos visto, y más recientemente en Estados Unidos, aprovechando los temas raciales, ha habido violencia extrema en muchos lugares. Chile tuvo recientemente también todo un movimiento ideológico y violento de protestas. Entonces, pues vemos que el tema es más amplio que simplemente decir esto y aquello, ¿no? Pero hay más factores, vamos a mencionar más cosas. Vemos cómo en la sociedad hay cada vez una mayor crisis de institucionalidad, es decir, no hay instituciones a distintos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay mucho individualismo y que nadie representa a nadie. Acabamos de ver eso ahora en las protestas, de que el famoso Comité del Paro o distintos organismos resulta que dialogaban y al final llegaban a conclusiones y luego no representaban a nadie y las protestas seguían y resulta que cada quien está luchando y cada encapuchado y cada persona está peleando por sus ideas y por sus conveniencias y por sus cosas y nadie aúna a la sociedad. Estamos fragmentados, es lo que quiero decir. Entonces ahí hay otro factor muy complicado. Luego,
otro punto importantísimo. Hay un relativismo moral en el mundo y en Colombia. Y cuando hablamos de relativismo moral, queremos decir que ya hoy por hoy la sociedad no comparte, no tenemos claro todos juntos qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿qué significa esto? Que ocurren cosas terribles y nadie es capaz de hacer un juicio, sino que unos dicen eso está bien, otros dicen eso está mal y nadie se pone de acuerdo. Y entonces hay unas cosas, incluso han ocurrido recientemente cosas criminales en medio de las protestas y hay personas que juzgan que eso estaba bien o que estaba justificado. ¿Por qué? Porque no tenemos una claridad ya para llamar blanco o negro las cosas. Entonces aquí tenemos también otro reto que viene a meter más confusión. Luego tenemos una cultura, estamos en una época de una cultura en que las personas no, culturalmente, no nacen para luchar en la vida, sino nacen para disfrutar. Entonces hay que buscar la comodidad, la vida es no es luchar, es sobrevivir, pero en un sentido de tranquilidad, de vivir cómodos. Y esto influye mucho porque entonces es allí donde tenemos ese resentimiento de una juventud que está reclamando que la vida no es fácil y que por qué no me están dando gratis tales o cuales derechos y por qué la vida tiene que ser difícil y por qué es difícil encontrar trabajo y por qué es difícil encontrar estudios. Y esto aunado al hecho de que hoy por hoy la cultura subraya los derechos pero no los deberes. Queremos muchas cosas gratis, queremos muchas cosas que el gobierno nos dé, pero no me vayan a pedir unos impuestos extra, ¿no? Entonces, esto viene a unir y, no es, y atención, es un tema cultural a nivel mundial. El mundo, y no solo los más jóvenes, pero pues principalmente, están en una cultura que se ha convencido de que si no está fácil, está mal. Entonces, cuando se da esto, entonces se da el caldo de cultivo para un descontento y un resentimiento social profundo. Luego también las ideologías políticas, aquí sí, que entran las ideologías políticas de derecha y de izquierda, que las ideologías políticas siempre, siempre, siempre van a instrumentalizar la rabia, el odio y el resentimiento social, disfrazados de buenos ideales y disfrazados de buenas intenciones, pero siempre van a utilizar el odio y van a buscar un enemigo común y van a buscar que la culpa de todo es de tal personaje, de tal individuo que está dañando el país, de tal tendencia de derecha, de tal tendencia de izquierda. Entonces los culpables de todos son los mamertos, los culpables de todos son los de tal tendencia política. Y entonces siempre va a haber ese modo de plantear. Y repito, las personas podemos ser muy susceptibles a estos simplismos y dejarnos usar, ¿no? Dejarnos usar por las derechas y las izquierdas para ser lanzados como arma arrojadiza contra el enemigo político. Y luego ahora vamos a profundizar más sobre el tema de la confusión de información. Estamos en medio de una confusión amplísima, gravísima de información, donde todos los días nos llega por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook, por todas las redes, nos llega una cantidad de noticias y las personas no tienen capacidad de analizar la información que se recibe. Entonces, hay personas que realmente, y son mayoría, grandes mayorías, que así como reciben un dato, se lo creen. E incluso estamos ante eh, un sistema en el cual los medios de comunicación ya no nos dan noticias, nos dan opinión. Y todo es análisis de opinión. Y si encendemos la radio y todo el día están opinando, señores opinando, y nadie nos da una noticia objetiva, sino siempre nos están queriendo convencer de opiniones y todo está sesgado. Y por tanto las personas ya son desde el principio influenciadas de manera
radical y bueno, muchas noticias falsas, las famosas fake news. Entonces, y por último, lo dejaremos para el final, pero ese alejamiento de Dios de la humanidad que hace que no haya fraternidad real, que no haya una preocupación por las personas, sino por defender mis posturas. Todo esto que hemos hablado es precisamente los ingredientes de todo de toda esta confusión y esta división. Y ahora vamos a ir analizando cuáles son los mecanismos que actúan en nosotros que nos polarizan. Pero si nos damos cuenta, este es un análisis mucho más completo y más real y más complejo que simplemente decir que la culpa es de los malos, que son obviamente los otros que no están de mi lado. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos realmente buscar el equilibrio, el análisis profundo, la serenidad espiritual y la reconciliación. La persona polarizada no busca reconciliación, busca avasallar y aplastar a su adversario político, religioso o del tema que sea. Entonces, aquí es donde tenemos que profundizar. Entonces, nosotros podemos caer en un hecho que se llama el sesgo de autoconfirmación. ¿Qué significa este sesgo de autoconfirmación? Significa que yo voy confirmándome siempre en mis posturas, en mis opiniones. Yo ya estoy decidido desde el inicio en un bando y yo solamente estoy buscando en lo que leo, en lo que converso, en lo que hablo, todo lo que escucho va en la línea de lo que yo ya opino y por tanto me sirve para defender mis posturas y me voy confirmando constantemente en lo que yo pienso. Entonces, eso es para afianzar el sentido de pertenencia a un grupo y entonces vamos creando una cierta, esta polarización que nos hace, como decíamos, ver que los malos están enfrente de nosotros y los buenos están de nuestro lado. Y esto obviamente es falso. Entonces, a esto luego también se puede sumar otra cosa. Y también lo voy a mencionar aquí porque hay muchas personas que son susceptibles a esto, que no es católico, atención, que no es católico, al menos que puede ser muy peligroso para nuestra fe. Y es el tema de cuando en los asuntos polémicos, es decir, asuntos políticos, religiosos o incluso de otros temas que hemos mencionado, ahora pondré ejemplos, se mezclan con presuntas revelaciones sobrenaturales. Menciono esto porque hay mucha gente que tiende a agarrarse de estas cosas. Esto, perdón que les diga, habla de eh, un nivel intelectual bajo muchas veces de las personas, que se abrazan de supuestas revelaciones, apariciones, mensajes, y con esto ya quieren fijar sus opiniones. ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces, resulta que hay un tema, por ejemplo, mencionamos la comunión en la mano. Entonces ya llegan personas que para zanjar el asunto y como hay un cansancio de escuchar, escucho a un sacerdote que habla muy duro en contra de los que comulgan en la mano. Y luego escucho otro sacerdote que prohíbe la comunión en la boca por el tema sanitario. Y entonces hay tal confusión y tal cosa que las personas al final terminan escuchando que no sé, que la Virgen en tal aparición o a tal vidente o a tal mensaje ha dicho que los que comulgan en la mano son pecadores, van al infierno, o yo qué sé qué cosa, ¿no? Y ya se agarran de eso, y la iglesia ni ha aprobado, ni sabemos si es verdad, y más bien parece que todo eso es muy poco probable, pero ahí están las personas apoyando o difundiendo a toda costa ese tipo de mensajes, ¿no? Les cuento yo ahora sobre el tema de las vacunas, que es otro tema polémico que ya mencionamos, pues me llegan unas personas las cuales reciben
de un supuesto personaje, un sacerdote, tristemente, reciben un mensaje en el cual supuestamente la Virgen afirmaba que, que las vacunas son malas y que la Virgen le decía que el remedio era escribir en un papelito una oración que venía revelada por la Virgen, y esa oración escrita en un papel se la tenían que tragar el papel, tenían que tragárselo, y con eso quedaban vacunados o quedaban protegidos del virus. Ese tipo de cosas, hay ciertas psicologías que son muy ínclines, muy dadas a, a abrazarse a estas cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo la psicología humana busca una certeza. Y ante tanta confusión, que es verdad que hay mucha confusión en la iglesia, hay mucha confusión en temas sanitarios, en las noticias y en la política, porque también tenemos entonces, por poner un ejemplo, las apariciones de Fátima, que son 100% aprobadas por la iglesia, que son pues de una profundidad espiritual hermosa, pero resulta que la Virgen en ese momento histórico también mencionó en sus mensajes al comunismo, y es verdad que mencionó los errores de Rusia, ¿no? Así lo dijo, y sabemos a qué se refería, y entonces hay grupos que instrumentalizan políticamente el mensaje de Fátima para hacer pensar que la Virgen María es de derechas. Y entonces resulta que todos tenemos que ser de derechas porque la Virgen de Fátima nos reveló que la Virgen y Dios son de derechas, ¿no? Y pues, ¿saben qué? Es que la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, no es de izquierdas y no es de derechas. Y un verdadero católico es capaz de ser profundamente crítico con la izquierda y profundamente crítico también con los errores y limitaciones de la derecha, porque en el fondo no somos de una ideología, somos de Cristo. Y el Evangelio trasciende las ideologías políticas y tenemos que estar en esto muy claros, que después obviamente hay que votar por una opción y esa es otra cosa, pero que no podemos dedicarle nuestra vida a predicar una ideología sociopolítica, porque por encima de eso está el Evangelio, que no coincide con ninguna ideología sociopolítica y en algunas cosas apoyará unas, a un lado, a otras cosas apoyará a otros y a otras cosas no apoyará a ninguno, porque Jesús fue así. Jesús, y eso es lo que nos hace quedar muy claro, en todos los temas, no solo políticos, todos los temas, Jesús siempre fue inclasificable. Siempre quisieron encasillarlo de un lado, de otro, una postura de la otra. Nunca pudieron clasificarlo. Y eso nos tiene que quedar muy claro como católicos. Queremos ser como Cristo, que no nos puedan clasificar. Y en este sentido, veamos, por ejemplo, cómo a Jesús lo quisieron atrapar en ese momento delante de los partidarios de Herodes y de los judíos, y le preguntaron ahí en público si era lícito pagar el impuesto al César. ¿Se acuerdan ustedes? Y Jesús pidió que le trajeran una moneda y respondió, ¿de quién es esta imagen? Le dijeron, del César. Pues den a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Ahora no me da tiempo de hacer un exégesis y una explicación espiritual bellísima que hay del mensaje de esta respuesta, pero lo que sí está claro es que ninguno de los dos bandos quedó contento con esa respuesta, porque Jesús trascendió y fue más allá de eso. Y en varios momentos fue así, y ahora pondremos otros ejemplos de cómo Jesús era equilibrado. Pero cerrando este punto que estaba desarrollando ahora, la Iglesia Católica nos invita a no instrumentalizar y a no ser fáciles de creer cualquier tipo de supuestos mensajes, apariciones y fenómenos sobrenaturales que no están aprobados por la Iglesia o que a veces aprobados por la Iglesia se están mal interpretando o instrumentalizando para obligar a que las personas de buena voluntad y creyentes terminen pasándose a un bando o a otro de la polarización. Nosotros estamos por encima de toda polarización. Y luego también tenemos que estar muy atentos cuando nuestra manera de hablar
eh, tiende a hablar de los nuestros y los contrarios, ¿no? Porque entonces ahí ya claramente estamos generalizando, ¿no? Y en el tema político es muy fácil verlo, ¿no? Como las personas fácilmente pues hacen bandos y descalifican por completo, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los que salen a marchar son unos vándalos, pues obviamente que no es así, ¿no? O viceversa, los que no salen a marchar, son unos burgueses o unos, lo que quieran ustedes, ¿no? No podemos nosotros caer nunca como católicos en generalizaciones. Nuestros análisis tienen que ser profundos, amplios, detallados, mucho más maduros en nuestra manera de pensar. Eh, Luego también se da un síntoma de polarización, se da cuando los de un bando siempre los justificamos, o como dice la expresión popular, siempre caen parados, ¿no? Entonces, los de mi tendencia política nunca han hecho nada malo, todo lo justifico, todo lo veo bien, o los de mi tendencia, pues eso, dentro de mi mundo religioso, los de mi grupito, los de mi mismo gusto espiritual, esos siempre son buenos, ¿no? Y siempre se justifican. Y luego salen unos escándalos tremendos y uno siempre los justifica. No, bueno, pero es que hay que entender, es que eso no es tan malo. No, pues lo injustificable es injustificable y lo malo es malo. Y por más pesar que nos dé, si yo estoy de acuerdo con tal o cual grupo, con tal o cual cosa, si eso está mal, pues yo tengo que aceptar que está mal, ¿no? Y lo mismo al revés, no soy capaz nunca de ver nada bueno en los otros, ¿no? Otro síntoma clarísimo de polarización, ¿no? No soy capaz de ver absolutamente nada bueno en los otros, ¿no? Entonces, un católico que a nivel religioso, por ejemplo, pues no sea capaz de ver cosas positivas entre los cristianos evangélicos, que no son católicos, y que obviamente nosotros pensamos que a ellos les faltan muchas cosas y que su predicación del evangelio es muy incompleta y que todo lo que quieran, pero al final tenemos que reconocer que muchísimas personas han convertido sus vidas, han salido de los vicios y han cambiado para bien en esos grupos. ¿Y por qué no soy capaz de aceptarlo, ¿no? Pues porque muchas veces puedo estar polarizado a nivel religioso y solamente veo lo malo, y digo cosas malas que pues tal vez tengo algo de razón, pero no veo el panorama completo. Pues lo mismo en temas políticos y sociales. Yo tengo que ser capaz de reconocer cuando otras personas pueden estar muy equivocadas en unas cosas, pero también pueden ser ejemplares en otras. Les pongo un ejemplo de cómo hacía esto Jesús. Dos ejemplos, incluso tres. Uno, vean ustedes el caso de la parábola del buen samaritano. Cuando Jesús quiso contar esa parábola, escogió el personaje ejemplar, que es el samaritano. Y un samaritano era un enemigo religioso de los judíos. ¿Y a quién le contaba esta parábola Jesús? A un escriba, a un maestro de la ley, a un biblista de su época. Y les cuenta esta parábola. Al final le pregunta al escriba, bueno, ¿y quién de estos crees que fue prójimo de su hermano? Y la respuesta de ese escriba es proverbial, porque no quiso admitir que era el samaritano, sino simplemente dijo de manera genérica, el que tuvo compasión, porque le daba tanta repulsa decir que un samaritano podía ser buen ejemplo de vida. Pues bien, Jesús no es que fuera partidario de los samaritanos, porque de hecho, cuando Jesús habló con la samaritana en el Evangelio de San Juan, la parábola está en Lucas, pero en el Evangelio de San Juan Jesús conversó con la samaritana y sabemos que Jesús, cuando esta mujer le preguntó, ¿dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o aquí? Y en Samaria. Y él le respondió, mira, los judíos adoramos lo que conocemos y ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen. ¿Qué quiere decir esto? Traducción, le dijo Jesús, ustedes los samaritanos están totalmente equivocados en religión, no tienen ni idea. Jesús mismo le dijo a la samaritana que los samaritanos eran personas sumamente equivocadas en sus ideas religiosas. Pero Jesús, el mismo Jesús que sabía que esos hombres estaban equivocadísimos en su religión, los puso de ejemplo de caridad, los puso de ejemplo de amor al prójimo.
¿Cómo es posible que el mismo Jesús pueda decir estas personas están muy equivocados en sus pensamientos, pero que también tienen acciones ejemplares y que debemos aprender de ellos? Yo soy capaz de hacer lo mismo, de distinguir entre las ideas y las personas, de decir una cosa es la equivocación en unas ideas políticas, por decir así, que yo no puedo no estar de acuerdo, y otra cosa es que las personas sean en sí mismas malas. Tendemos a satanizar muchas veces al que no piensa como nosotros y no somos capaces de traspasar esa barrera. Pues eso es falta de madurez, es falta de equilibrio mental, de equilibrio de juicio. Otro ejemplo breve, Jesús con el centurión que le fue a pedir ayuda, le dijo, Señor, ve, mira que en mi casa hay un criado que está enfermo. Jesús le dijo, voy. Y él le respondió, no, no hace falta que vayas, yo no soy digno de que entres en mi casa, una sola palabra tuya y él quedará sano. Y Jesús le dijo a todos los judíos que estaban ahí, nunca había visto un ejemplo, una fe tan grande en Israel. Jesús pone de ejemplo a un romano que era del pueblo opresor, del ejército opresor de su pueblo. ¿Quiere decir que Jesús estaba a favor de la invasión romana y de la opresión romana? Claro que no, pero Jesús era capaz de distinguir la situación política, la situación militar, la situación social, distinto de la persona del individuo que era un ejemplo de fe. ¿Soy capaz de hacer algo así? Jesús podía dividirlo. ¿Qué causaba con esto Jesús? Que cada día era más incomprendido. Y si tú eres un buen católico y eres equilibrado en tu juicio, también vas a ser incomprendido porque el mundo está polarizado. Y si tú no eres de un lado o de otro y no te metes como partidario de este lado o de aquel otro, vas a ser incomprendido y todos van a pensar que eres del grupo contrario. Y así fue con Jesús. Todos esperaban que él estuviera en contra de los romanos y él no llegó él dijo, mi reino no es de este mundo, yo no vine a un tema político, yo no vine a esto. Entonces, esto es un ejemplo que nos da Jesús. Y otro ejemplo también que nos da Jesús cuando también con los samaritanos, precisamente él pasó por una aldea de los samaritanos, los trataron muy mal a él y a sus discípulos y los insultaron, estuvieron a punto de apedrearlos. Los samaritanos también pues eran allí personas que le temían a los judíos, vieron a Jesús como judío, lo rechazaron como a cualquier otro judío, y los discípulos que le dijeron a Jesús, le dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma a todos? Respuesta de Jesús, nos dice el Evangelio, que Jesús los reprendió fuertemente, regañó a sus discípulos, ¿cómo era posible? ¿En qué momento pensaron que Dios les iba a dar poder para eso? Que Dios era un Dios de castigo, un Dios partidario, un Dios polarizado. Nosotros muchas veces nos hacemos una religión ideológica, una religión polarizada, un Dios de derechas, un Dios de izquierdas, un Dios que condena a los que comulgan de un modo, a los que comulgan de otro modo, o a los que pongan ustedes la cuestión que quieran. Estoy usando esos ejemplos, pero son muchísimos más. Por tanto, nosotros instrumentalizamos a Dios para dividir. Y Dios no es un Dios de división. De hecho, en la parábola del trigo y la cizaña, nos lo dice claramente Jesús. Es necesario que crezcan juntos el trigo y la cizaña, porque no sabemos quién es quién. Y solo hasta el final de la cosecha, es decir, hasta el final de la vida de cada quien, sabremos si era trigo o era cizaña. Antes de eso, no puedes saber, no puedes juzgar, no puedes decir quién es el bueno y quién es el malo. Con esto que aquí hago una aclaración, yo no estoy aquí predicando el relativismo, yo aquí no estoy predicando el que no podemos defender unas ideas o que no podemos tener una claridad o tener una opinión personal. No es esto lo que estoy hablando, sino que cuando nosotros tengamos opiniones, deben de ser opiniones que sean capaces de ver las cosas también poniéndome en los zapatos del otro. Que yo no simplemente condene y yo no simplemente satanice a los que no piensan como yo. Eso es lo que estoy queriendo decir. No estoy hablando de que tengamos que decir que todos tienen la verdad y que todos están bien y que todo es incierto. Quien entendiera esto de mi charla realmente
pues yo estaría haciendo más daño que bien. No, nosotros tenemos la verdad de nuestra fe, pero al mismo tiempo somos capaces de ser equilibrados y de saber ver cosas buenas en los demás y de saber dialogar. Esto es lo que estoy predicando y lo que estoy tratando de enseñar. Ya voy, digamos, cerrando, y me he extendido un poco, pero creo que todo esto ha sido importante. Eh, y es esto, ya lo había mencionado hace un momento, el tema de los medios de comunicación social. Si yo solamente me inscribo, yo solamente recibo, yo solamente leo cosas que son de mi opinión, cosas que confirman mi manera de pensar, ese sesgo de autoconfirmación del que hablábamos, y yo todo el día me mantengo leyendo y me mantengo escuchando, me mantengo conversando con personas de una tendencia religiosa, política o de cualquier índole ideológica, me voy encerrando en mi mundito, me voy creyendo que esa opinión es la verdad suprema y todo me lo confirma. Y al final termino siendo una persona reductiva y una persona encapsulada en, eh, en, esta, en estas ideas sumamente pequeñitas, ¿no? En mi mundito. Y entonces ya no vemos la verdad completa. Una persona me mencionaba hace años, ¿no? Como en España existía, y así pongo un ejemplo que no es de aquí, en España existía una agrupación, un partido político de extrema derecha, llamado, sumamente tradicionalista, llamado Fuerza Nueva. Y este grupo, pues era pues cada vez más pequeño, minúsculo, llegó a ser pues pequeñísimo, yo entiendo que desapareció por completo, y una persona pertenecía a este grupo, una ancianita. Y bueno, pues ella estaba, era su manera de pensar y muy bien, votaba por ese partido. Y cada vez que pasaban las elecciones, nunca salía ese partido en las tablas en los resultados, en las listas, nunca ganaba nada porque nadie votaba, casi nadie votaba por este partido en ese momento. Y esta persona siempre estaba convencida de que había un fraude. Decía, esto es un fraude, es un fraude, es un fraude. ¿Por qué es un fraude? Dice, porque es que todas las personas que yo conozco votan por Fuerza Nueva. Todas las personas, todo el mundo vota por Fuerza Nueva y nunca salen ganadores. Entonces, ¿cuál era el punto? Pues que esta persona pues, vivía en un mundito de sus conocidos que eran del mismo partido y que entre ellos se convencían de que todo el mundo votaba porque esas 5 personas se conocían y hablaban de eso, cuando luego resulta pues que el resto del planeta no optaba por esa opción. Entonces a veces nos puede pasar lo mismo, nosotros estamos siempre leyendo nuestras cositas y al final quedamos en nuestro mundito y pensar que eso es lo absoluto y no ver más allá, que existe un mundo más allá de nuestras convicciones o de nuestras ideas o de nuestras preferencias. Entonces, ¿cuánto bien nos hace que en el momento de leer noticias y análisis y todo tipo de cosas, podamos también de vez en cuando sistemáticamente leer cosas contrarias para que sean equilibradas pero contrarias? Esto no se trata aquí de leer extremismos, hay que evitar de cualquier lado los extremismos y cosas, pero sino cosas con las que nosotros no estemos de acuerdo o de otras perspectivas o puntos de vista, para que nosotros también, no para que nos convenza necesariamente, pero para que nosotros también seamos capaces de hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de otros y decir, ¿por qué los otros piensan así? Aunque yo no esté de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo, pero pues no son ni malvados ni bobos, simplemente son personas que tienen otra experiencia, otro punto de vista, tienen han caminado por otra vía distinta. Entonces, eso es muy importante. Y luego también desarrollar el sentido crítico, porque las personas reciben mensajes de WhatsApp o de cualquier índole, las leen y ya se los creen y hoy les llega una cosa. Estudio científico dice que la vacuna, tal cosa. Leen el titular y ya lo están reenviando. Y uno dice, bueno, estudio científico. Y los medios de comunicación, hoy primero ni veo de qué medio de comunicación viene, si es un medio reconocido o es
una cosa inventada o lo escribió un señor ahí en su WhatsApp y me lo mandó. Estudio científico significa que lo dijo un médico o realmente que hay un estudio real, hay una universidad seria o un organismo reconocido internacional que avala ese estudio. O no sé, es que todo el día nos bombardean de tantas cosas y con un titular ya nos creemos y tomamos postura y decimos, esto me sirve y ya lo reenvío porque como va en la línea de lo que yo quiero pensar. Entonces, repito, nos polarizamos, falta de madurez en el modo de manejar la información. Por tanto, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, en primer lugar, preguntarnos si algunas de estas cosas las tenemos nosotros, si nosotros caemos en algunas de estas cosas que hemos descrito. Y segunda cosa, hacer el ejercicio de ver, ya lo dijimos, de ver cosas, las cosas buenas que tienen los otros, las razones que tienen los otros, repito, no para estar de acuerdo con ellos, pero para apreciar sus personas, su persona. ¿Cómo ha sido posible que en la iglesia, por ejemplo, han logrado a nivel mundial convencer de que la iglesia y los católicos somos homofóbicos o homófobos, o como le quieran llamar, es decir, que odiamos a los homosexuales? Porque el mundo está polarizado en este tema también. Y no es, entonces podemos caer en el juego de decir, no, entonces yo como soy católico soy contra los homosexuales. No, porque la iglesia católica, usted no ve el catecismo, la iglesia católica defiende a las personas homosexuales y cuestiona, limita e incluso discute el pecado de los actos homosexuales, ni siquiera de las tendencias. Entonces, esta cosa es mucho más compleja. No hay un odio a los homosexuales, pero ya nos han polarizado y entonces resulta que ya nos ponen como que la iglesia odia a los homosexuales, cosa que es completamente falsa. La iglesia debe estar para defender a las personas, defenderlos de los ataques, y también eso es otro tema también de polarización. No podemos caer ni un lado ni del otro de esa polarización. La iglesia no es ni homófoba ni es LGTB. ¿Cuál es? Es católica. Es católica y la católica es que está por encima de esto. Entonces, todo esto que estamos diciendo es para que en el fondo reine la caridad en nuestros corazones, para que de verdad nos importen las personas por encima de vencer y convencer de nuestras ideas, que nos importen las personas, que nos importe su salvación eterna, que nos importe su bienestar social también, que nos importe no ganarles a otros, sino realmente que juntos podamos progresar y podamos crecer. De esto se trata, que la caridad reine en todas las cosas, y con eso termina esa frase de San Agustín tan importante que tenemos que aprender todos, y es que en lo esencial, unidad; en lo discutible o en lo opinable, libertad; y en todo, caridad. Hemos de aprender a buscar la unidad en las cosas fundamentales y esenciales, que son pocas, que son pocas. Luego, en el resto de las cosas, a aprender a convivir con opiniones distintas, libertad, pero en todo, caridad. Y que esta sea una norma de vida para todo en nosotros. Pues con esto finalizo y ahora sí doy la palabra a quienes deseen también, si es que existiera alguna pregunta sobre lo que hemos conversado. Gracias. Padre, muchísimas gracias por esta charla. Realmente creo que por lo menos en mi caso la tendré que ver un par de veces para tomarla de a pedacitos, porque hay muchísima información. Este tema de ver todo con la caridad cristiana, pues es un consejo básico. Y ese sesgo que usted nos comentaba, pues lamentablemente nos hemos vuelto víctimas del famoso algoritmo. Entonces en redes sociales precisamente nos muestran solo aquellas cosas que nos gustan y nos creemos cada vez más de que yo estoy en el equipo ganador, todos pensamos igual. Y el ejemplo que usted nos colocaba con las elecciones en España de esa señora, pues es
muy, pero muy valioso. Nos hacen una Sobre lo pre... que acabas, perdón, antes de esa pregunta, lo que acabas de mencionar del algoritmo, muchos han visto ese documental famoso de las redes, el dilema de las redes sociales, trata Sí. ese tema y precisamente muestra cómo han crecido en algunos lugares los grupos de terraplanistas, ¿no? Personas que están convencidas de que la Tierra es plana, ¿no? ¿Y por qué? Precisamente porque este algoritmo les envía constantemente noticias y les hace encontrar todo lo que se escribe en esa dirección y una opinión tan absurda y tan contraria a toda la ciencia y a todo, hay cada vez más personas que piensan de esa manera, que creen que la Tierra es plana. Es otro ejemplo muy bueno de cómo precisamente la tecnología también nos va encasillando y nos va polarizando. Me Ok, decías de una pregunta. listo. Ahí, nos están preguntando de cómo se podría sacar a una persona, ¿cierto?, que esté polarizada. Una pregunta William Coronado. Pues, vamos a ver, yo más que sacar a una persona, eso realmente es difícil porque de nuevo estamos como tratando de convencer a alguien de que no piense como piensa. Es un proceso, creo yo, de ir más bien dando ejemplo con nuestra manera de analizar, con nuestras opiniones, ¿verdad? Que no sean, eh, que no sean, sí, fanáticas, ¿no? Los fanatismos siempre dividen. Entonces, todo lo que sea alimentar el fanatismo, eso va a alejar a esas personas, polarizarlas más. En cambio, cuando uno siempre trata de analizar más a fondo, de cuestionar, decir, bueno, ¿y esto será verdad, no será verdad? Eso cuesta, es un proceso largo, repito, porque quien no esté polarizado será incomprendido. Y eso es un hecho. En cualquier lugar donde nosotros tratemos de opinar más allá de la polarización, vuelvo al ejemplo que poníamos antes, el último que puse sobre el tema de la homosexualidad y la postura de la iglesia. Todo mundo espera que seas o LGTB o homófobo, ¿no? Pero uno de esos dos, no existe otra manera. Y es que resulta que la iglesia no es ninguna de esas dos. Es algo mucho más profundo. No voy a ser entendido, pero yo tengo que insistir por allí, seré incomprendido por un tiempo hasta que esta postura y mi ejemplo de vida cale y empiece por goteo a entrar por los ojos y los oídos de las personas. Creo que es un proceso largo, no se trata simplemente de dar un sermón y transformar pues la opinión de una persona. Ok, muchísimas gracias, padre. La siguiente pregunta, no la colocan en pantalla. José Ricardo ¿Cómo Gómez. tomar, cómo tomar la bandera católica de la defensa de temas como el aborto o la eutanasia sin llegar a ser una personificación radical cristiana, sobre todo si es indiscutible defender la vida? Muy buena pregunta y agradezco. Yo aquí se trata más que del fondo, de la forma. La forma. Entonces, por ejemplo, en el tema de la eutanasia o en el tema del aborto, los dos temas, es clarísimo que un católico va a defender la vida, ahí lo mismo lo decía la pregunta, ¿no? Y es clarísimo que uno no puede estar a favor de la eutanasia, pero en mi defensa, en mi argumentación, si quieren llamarlo en mi discusión, tengo que ser profundamente empático con el sufrimiento del individuo. Entonces, no solamente puedo quedarme en mis argumentos de manual, de decir que el embrión es un ser humano, que es verdad y lo tengo que defender y es parte esencial, o de que yo no puedo quitarle la vida a un enfermo terminal o lo que sea. No me puedo quedar solo de ese lado, también tengo que meter en la ecuación el sufrimiento y la angustia de la madre que tiene ese embarazo no deseado, que tiene un problema de salud o un problema económico, o el caso del enfermo terminal que ya está en una situación desesperada. Ese factor tiene que entrar en mi comprensión, tengo que empatizar con eso y construir sobre eso. De lo contrario, nos polarizamos otra vez y es muy fácil que seamos tachados de fanáticos otra vez. Entonces, necesitamos que demostrar que somos capaces de ponernos en los zapatos del otro. Ese es el punto. Y eso es constantemente, hay que hacer ese ejercicio, creo yo.
Perfecto. La siguiente pregunta, esta ¿Cómo darnos tecnología me cuenta? encanta. ¿Cómo darnos cuenta si estamos en uno de los extremos y ya somos víctimas de la polarización? Bien, aquí yo creo que en la charla hemos dado claves, ¿no? Que he intentado mencionar algunos síntomas de que uno está cayendo en una mentalidad sesgada o polarizada. Hemos dicho, pues ahora recuerdo algunos ejemplos de lo que hemos mencionado, nuestra manera de hablar, si solo veo lo negativo del otro, no soy capaz de ver nada positivo, hablo de los nuestros y los contrarios, tengo un modo constante de descalificar al otro, no soy capaz de soportar el punto de vista del otro. No sé, todas estas cosas son indicadores de que, o simplemente tengo ya una explicación reductivista, una explicación simplista de la realidad y con eso creo unos enemigos, ¿no? Y los otros son enemigos. Lo que hemos dicho de satanizar al otro, ¿no? Son los malos los que están del otro lado de la de la discusión, todo esto hace que uno pues esté polarizando o ya esté polarizado, ¿no? Creo que es lo que hemos tratado de escribir. Ok, pues padre, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ahí colocaron una nueva. Bueno, una última pregunta, vamos a ver. Dice aquí, ¿cómo manejar una conversación con los amigos o familiares que no se quieren vacunar, influenciados, según ellos, por sus creencias católicas, cuando estamos dentro de la misma fe católica? Bueno, ese es un tema complejo que casi daría para una charla añadida, ¿verdad? Porque es un tema que nos está tocando vivir a todos. Primera cosa, creo yo, no es un tema religioso. Y eso queda claro. El primero que ha salido a confirmarnos en esto desde el inicio fue el Santo Padre, el Papa. ¿Cuál es el problema? Que hay grupos y tendencias católicos que al día de hoy no toman al Papa ya como punto de referencia. Y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo. Lo mencioné muy de pasada al inicio de la charla, pero hay algo de eso. Y entonces lo que diga el Papa Francisco no les interesa o no les significa nada. Y ahí hay un problema mucho más grave que el tema de la vacuna, ¿no? Y es muchísimo más preocupante que la vacuna. Pero más allá de eso, de que el Papa Francisco, él mismo se ha vacunado, la Santa Sede ha explicado con claridad cuál es la postura de las vacunas. Normalmente las personas que están en esa postura ni siquiera comprenden cuál es, digamos, el dilema ético que plantean las vacunas. E incluso hay personas que siguen diciendo que las vacunas contienen células de niños abortados, cosa que es falsa por completo, no contiene. Es una cosa mucho más compleja que hoy no nos tenemos tiempo de explicar, pero pueden encontrar muchas explicaciones muy claras en YouTube por parte de muy buenos sacerdotes. Y y de científicos, pero este punto, ¿qué ocurre? Que se da un fanatismo, ¿no? De hecho, ahora mismo la iglesia en Estados Unidos acaba de solicitar y prohibir a los sacerdotes que den ningún tipo de autorización religiosa o de justificación religiosa, por escrito, por el modo que sea, a personas, a fieles que quieran escudarse en su fe para no vacunarse. Es decir, si usted no se quiere vacunar es porque usted no quiere, es porque usted no le gusta, pero no venga a decir que es por su fe, porque la iglesia no avala esa postura, no avala esa postura. En este momento, sabemos, la iglesia claramente se ha pronunciado sobre el tema y no solo esto, hay un tema también más profundo que es que el tema de vacunarme o no no es un asunto solamente personal, individual, de lo que yo quiera hacer con mi cuerpo, que hoy está tan de moda decirlo así, sino que es un tema de responsabilidad en la sociedad, porque en la medida en que más tardemos en erradicar esta pandemia, más se desarrollan las nuevas cepas y las nuevas variantes y estamos viendo las consecuencias de todo esto. Entonces, si todos colaboramos, entonces ayudamos también a que
a que todo vuelva a la normalidad, a que la economía se restablezca, obviamente a la salud, tantas cosas. Entonces, no podemos nosotros ser tan irresponsables en esto. Entonces, pero en definitiva, respondiendo a esa pregunta, el que no se quiere vacunar, que no lo haga por sus ideas personales, pero no acogiéndose o no escudándose en la fe católica, porque la fe católica a todos los niveles oficiales es muy clara de que no apoya esa postura anti-vacunas COVID. Listo, pues perfecto, padre. Pues nuevamente muchísimas gracias y quisiera terminar el día de hoy invitándolos a nuestra siguiente charla, que además hace un muy buen link con todo lo que nos ha hecho el padre Fernando. La siguiente charla que va a ser el 8 de septiembre a las 7 p.m. Se llama Discernimiento, Decisiones para la Libertad. Cuando cuando uno escucha la palabra discernimiento, uno piensa es en sacerdotes y monjitas pensando a ver si se van a ir, ¿cierto?, al seminario. Y cuando uno investiga un poco más sobre qué es discernimiento, pues es precisamente tomar decisiones. Y para eso vamos a tener al padre Eric Hill-Holly, quien nos va a dar una charla muy, muy práctica. Nosotros tomar decisiones, ¿cierto? Cada una de las decisiones, desde cambiar de trabajo, casarnos, hasta casi qué voy a hacer mañana. Cosas tan sencillas o tan complejas. Y muchas cosas de las que nos dijo el padre Fernando es precisamente eso. ¿Cómo hago para yo tomar buenas decisiones? Entonces los invito muchísimo para esta charla. Les recuerdo, 8 de septiembre, 7 p.m. en Facebook y nuestro canal de YouTube. Y para cerrar, pues padre, fuera de agradecerle nuevamente, les dejo con una frase de Charles Spurgeon, ¿cierto?, sobre el tema de discernimiento, que dice: discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad y la casi verdad. Entonces, muy buenas noches a todos, cuídense mucho, manténganse sanos y Dios los bendiga. Que pasen una feliz noche. Buenas noches.